He sentido de parte del Señor hacer una pausa en el libro de Juan, no para cambiarnos de tema, sino para profundizar en lo que el Espíritu Santo vino hablándonos acerca del Espíritu de verdad. Y el tema de esta mañana es la operación del Espíritu de verdad. Eventualmente continuaremos con el libro de Juan, pero yo sé claramente que Dios tiene una preciosa administración a su pueblo al entender esta verdad. Así que dispongamos nuestro corazón en el Señor para lo que Él quiere hablarnos. Y vamos a estar en el pasaje central, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Pero antes de eso, abra Juan 16, verso 13. Ahora, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, es el más grande regalo que el Padre te dio. De hecho, ¿qué es salvación? Que el Padre te dio el Espíritu suyo. Él mora en ti para estar contigo. Y Él, escúcheme, Él llevará a cabo el propósito de Dios. No eres tú, es Él. El Padre te dio en Cristo su Espíritu, para que su Espíritu sea el que lo lleve a cabo en ti. Es el tiempo que vayamos madurando en nuestra fe al empezar a ver el Evangelio como el poder de Dios a nuestra disposición para vivir la vida del cielo. Fuimos llamados a vivir una vida que no es nuestra, es la vida de Él. Es la vida del cielo, la vida eterna, como Juan la llama. Y la vida eterna no es futura, la vida eterna es una realidad espiritual que trasciende el tiempo. Es decir, no se limita a un momento futuro. La vida eterna es una realidad espiritual del creyente y que se activa por el Espíritu de Dios. Ese es nuestro regalo. Y madurez es dejar de creer y pensar que esta vida se trata de que nosotros nos ingeniemos cómo resolverlo todo. Madurez espiritual es dejar de creer que se nos dejó esto para que nosotros nos ingeniemos cómo vamos a resolver esta vida. Yo quiero explicarle, son dos enfoques diferentes. El primer enfoque es el de recibir poder por medio de creer. El segundo enfoque es el de afanarnos en resolver. Repito, el primer enfoque es el de recibir poder por medio de creer. El segundo enfoque es el de afanarnos en resolver. El Evangelio te da poder para el primer enfoque, pero la carne es la fortaleza del segundo enfoque. La carne busca resolver. La carne busca solucionar. Pero el Evangelio nos dio el poder para creer y hacer el espacio para que Él haga su voluntad, para que Él haga su propósito, para que usted y yo podamos disfrutar la vida hoy, aquí, ahora. Pero no es nuestro trabajo afanarnos para resolverlo. No, porque tenemos la preciosa persona de su Espíritu y es su Espíritu el que lo hace en nosotros. Por eso es que dice la palabra que no quedaremos solos. Tú sigues queriendo resolverlo
y le estás diciendo, estoy solo en esta lucha, Dios. Tú sigues queriendo cambiar la tristeza y le estás diciendo al Señor, solo yo estoy en esta lucha. Sigues queriendo resolver matrimonio, finanzas y todas las cosas porque eres tú mismo queriéndolo hacer. Pero el Evangelio te dio al Espíritu de poder, al Espíritu de verdad, para que Él encuentre en nosotros el terreno y el espacio para que Él lo haga en nosotros. Esto se va a ir aclarando en el camino de este mensaje. No asocies la carne, y esta es una aclaración, no asocies la carne como los deseos claramente pecaminosos. Entendamos que la carne incluso persigue deseos piadosos. Carne no es solamente los deseos pecaminosos, porque atendemos a eso. La carne es deseos pecaminosos, claramente pecaminosos. Adulterio, fornicación, robo, mentira, ira. Cierto es, son claramente deseos de la carne. Pero yo quiero decirle una cosa, la carne también persigue deseos piadosos. La carne intenta convencerte de que tú intentes cumplir esos deseos piadosos con tus fuerzas. Eso es carne. Nosotros creemos que carne es los pecados claramente explícitos. Carne es cada vez que tú intentas hacerlo, aún las cosas buenas, a tu manera, con tus recursos, con tus fuerzas. Es peligroso esto, ¿sabes por qué? Porque cuando tú caminas de esa manera, tú te frustras y llegas a ver los mandamientos de Dios como gravosos. Llegas a ver la vida de Dios como fastidiosa y empezamos a culpar a Dios. ¿Viste, Señor? Tus mandamientos, tu propósito, no se puede. Y es Dios permitiéndolo para que tú te estrelles con tu carne. Y para que tú finalmente levante las manos en rendición. Señor, me rindo hoy al poder de la vida del Espíritu. El único que puede hacerlo en nosotros. El Evangelio es la gran noticia de que Él nos dio al Espíritu de verdad. Gracias a la obra de Cristo, Él vive en nosotros. El versículo 13 de Juan 16. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, les guiará a toda la verdad. La verdad, lo volvemos a decir, la verdad no es un concepto. Tú puedes tener llena la cabeza de conceptos y no tener el poder del Espíritu manifestado. Tú puedes tener la cabeza llena de teología, llena de doctrinas. La verdad, cuando Jesús menciona la verdad, no habla de un concepto, habla del Espíritu de verdad. Ahí está. Pero cuando Él es una persona, el Espíritu de verdad venga, les guiará a toda la verdad. Porque Él es una persona, no es una fuerza, no es una energía. Él es una persona que está en nosotros. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Qué precioso es esto. Verso 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío, que es el Padre, y se los hará saber. Qué maravilloso. Cristo es la representación exacta del Padre. Pero Cristo no está más físicamente entre nosotros. Ahora es su Espíritu el que hace real a Cristo. En otras palabras, por su Espíritu tenemos la imagen del Padre en Cristo. Es el Espíritu el que lo revela. Es el Espíritu
el que lo muestra. Cristo revela al Padre y el Espíritu nos revela al Hijo. Y esa persona está en nosotros. ¿Tú crees que tienes que resolver la vida? Tú tienes que rendirte al gobierno del Espíritu. Y entonces te vuelves un hombre y una mujer espiritual. Vamos a ver 1 Corintios 2. El mensaje es cómo opera el Espíritu de verdad. Porque hablamos las 10 manifestaciones y expresiones del Espíritu de verdad. ¿Cómo opera, pastor? ¿Cómo se mastica esto? ¿Cómo se explica esto y cómo se aplica esto en nuestras vidas? Vamos a ver 3 operaciones del Espíritu. Primera, el Espíritu escudriña todo lo de Dios. La palabra escudriñar es la palabra buscar, investigar, inquirir. Mire, nadie puede comprender a Dios. Nadie puede descubrir a Dios. Solo hay uno que puede escudriñar, investigar, inquirir a Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. Por eso es que la carne es inútil. Aún la carne deseando santificarnos, la carne es inútil. La carne no tiene el poder, aun cuando la carne quiere dejar el pecado. Aun cuando la carne te dice resuélvelo. Aun cuando la carne te quiere motivar que en tus fuerzas lo hagas, vamos a fracasar una y otra vez. Porque solo hay uno que tiene acceso al tesoro de la esencia de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. Primera carta de Corintios 2, verso 10. Hablando de las cosas que ojo no vio, oído no oyó, los tesoros de la sabiduría de Dios. Verso 10 dice: pero Dios nos las reveló por medio. Ahí está la persona, el Espíritu. Porque, y aquí es donde quiero que ponga el énfasis y la atención, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Hoy tenemos tantos hombres mentales. Hoy tenemos tanta gente con teoría e información. Pero Dios está buscando hombres del Espíritu. Hombres espirituales. Porque solo el Espíritu todo lo escudriña. Aún las profundidades de Dios. Las profundidades de Dios. ¿Tú sabías que dice la palabra que Dios y sus pensamientos son profundos? Sus pensamientos son altos, inalcanzables. Pero hay uno que tiene acceso. Hay uno que tiene entrada a escudriñarlo, a inquirirlo, a conocerlo. Y es el Espíritu de Dios. Verso 11. Porque entre los hombres, por ejemplo, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre conoce qué hay en el hombre. De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios. Nadie conoce el poder de Dios. Nadie conoce los misterios de Dios, las riquezas de Dios. Nadie conoce sino uno. Y ese uno se te dio, el Espíritu de Dios. Es que debemos entender esto, que el corazón de Dios es profundo en sabiduría, en conocimiento como nada en el universo. El corazón de Dios es la esencia del verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. No la que envanece, es el conocimiento y la sabiduría que dan vida. El conocer
y la sabiduría de Dios son la vida en sí mismo. Nosotros tenemos esta idea griega de una mente llena de información y creemos que eso es saber. ¿Cuántos fueron a la escuela y aprendieron conceptos que hoy día no tienen idea de esos conceptos? ¿Cuántos fueron al colegio o a la misma universidad, que debería estar más fresco, ¿no? Y llenamos nuestra cabeza de conceptos. Dime, ¿cuántos de esos conceptos recuerdas hoy? ¿Podríamos decir que conociste? No. Porque eso no es conocer. Esa no es sabiduría. La sabiduría verdadera y el conocimiento verdadero vivifican, dan vida. Pregúntate un momento si todo lo que sabes de Dios te ha dado vida o te ha hecho embotado. Pregúntate si el conocimiento que tienes de doctrinas, de puntos, de teología, te dio vida o te ha secado, te ha amargado al punto que no puedes ni levantar los brazos para adorar al Rey. Porque el conocimiento verdadero vivifica, es vida, es un fuego en el interior. Iglesia amada, solo el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Romanos 11:33. Oh profundidad. Oh, dice Pablo, oh, es una exclamación, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué profunda su riqueza. Qué profunda su riqueza. Riqueza. Lo que muchos hoy se están afanando por conseguir, riquezas. Pero hay uno que conoce las profundidades de esas riquezas y es el Espíritu de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, o sea, insondables, no se puede encontrar fondo. Cuán insondables son sus juicios, sus evaluaciones, sus veredictos, sus criterios. Cuán inescrutables son sus caminos, inescrutables, no los puedes escrutar, no los puedes contar. No, es imposible. Pero hay uno que tiene acceso. Pero continúa y cita una palabra de Isaías. Porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido? Es una pregunta retórica que está haciendo el profeta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le pudo dar consejo a Dios? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Esa es la profundidad del Señor. Esa es la profundidad de nuestro Dios. Esa profundidad y esa riqueza es inalcanzable para la mente natural. Repito, esa profundidad y esa riqueza es inalcanzable para la mente natural. El Espíritu de Dios la conoce. Hay uno que conoce esas riquezas. Es el Espíritu. Él las conoce. Él las escudriña. El Espíritu de Dios es la persona agente de la Trinidad. No hay ningún otro, ningún ángel, ningún pastor, ningún ministro. Ninguno tiene acceso. Solo hay una persona y es la tercera persona de la Trinidad la que tiene el acceso a esa profundidad, a esa riqueza. Porque solo Él tiene el poder para mostrar
y revelar lo que Él escudriña de Dios. Solo Él. Entonces, primer aspecto de esta operación del Espíritu de verdad es: solo el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Segundo aspecto, el Espíritu nos lleva a conocer lo de Dios. Porque si entonces solo hay uno que conoce esa profundidad, solo ese uno es el que puede conducirnos a nosotros. Y esto es lo que continúa diciendo el versículo 12 de 1 Corintios 2. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Y eso es lo que muchos todavía seguimos creyendo. Y eso es por eso que la iglesia es una iglesia derrotada en general. Es por eso que tenemos la nación que tenemos, con la gente, con los reyes que nos gobiernan. ¿Por qué? Por una iglesia que aún camina en el espíritu del mundo. Una iglesia ineficaz es una iglesia que no tiene conciencia. ¿Quién es el que la habita? Es una conciencia que se mueve al ritmo, al son, al compás del mundo. Es el espíritu del mundo. Pero ese no fue el espíritu que nosotros recibimos, iglesia. Nosotros, diga conmigo, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. ¿Cuál espíritu recibimos? El espíritu que viene de Dios. Ese que conoce lo profundo de Dios. El que conoce la riqueza de Dios, el que conoce la sabiduría de Dios. Ese es el espíritu que hemos recibido como iglesia. Ese es el espíritu que nos habita. Y no hay situación, no hay circunstancia que nos defina, que ocurra en el mundo, porque nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. No hay iglesia que experimente derrota cuando hay conciencia de que recibimos el Espíritu de Dios. Ese nos habita. Ese está en medio nuestro. Ni el diablo. Hay muchos cristianos que tienen tanta conciencia del diablo. Y el diablo me prueba, el diablo me tienta, el diablo esto aquí y el diablo esto acá. No, ¿sabes lo que estás viviendo? Estás viviendo el resultado de una vida natural, por no tener conciencia del Espíritu. Hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. No somos enseñados por sabiduría humana, sino enseñados por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, expresando realidades espirituales con términos espirituales. Verso 14. Pero el hombre natural, ¿cuál es el natural? El que no es espiritual, el terrenal. Ojo, no está hablando de un hombre, claramente pecaminoso. Está hablando de un hombre que aún tiene deseos buenos, que aún quiere hacer las cosas bien, pero desconoce el espíritu que recibió. El hombre natural, ¿qué pasa con él? No acepta. Creo que te están describiendo las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque para él son necedad. ¿Qué es una persona necia? Terco, endurecido. Nadie lo hace entrar en razón.
Y así él considera. Él considera que lo del espíritu es necedad. En realidad el necio es él. Hombre o mujer. Ojo, cuando dice el hombre natural es el término general. Hombres naturales, mujeres naturales. No las puede entender. Porque las cosas del espíritu se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. El hombre y la mujer que sirven a Dios no hablan de lo que ellos saben. El hombre y la mujer que sirven a Dios hablan lo que el Espíritu les ha mostrado de Dios. Un padre, una madre que sirve a Dios es uno que hablará las palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Por qué, papá? Y con todo el corazón te lo digo, ¿por qué no ves un efecto en tus hijos? ¿Será que las palabras que hablas son palabras de sabiduría humana y no las enseñadas por el Espíritu? ¿Qué es lo que dice? Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu. En el verso 13, un esposo espiritual. Esposas, golpeen a sus esposos allí. Un esposo espiritual es aquel que habla hacia su esposa las palabras del Espíritu. ¿Cuáles son las palabras que el esposo habla a la esposa? Las palabras enseñadas por el Espíritu. Mira, hermano, esto es muy práctico. No es mi intención absolutamente ser profundamente teológico para que usted salga con su cabeza llena de un concepto sin saber cómo se aterriza esto. Pero escúchame, esposo, tu palabra necesita escuchar no las palabras de tu sabiduría humana. Tu esposa necesita escuchar las palabras enseñadas por el Espíritu de Dios. ¿Escuchaste el Espíritu de Dios? ¿Estás escuchando el Espíritu de Dios para que le hables las palabras enseñadas por el Espíritu de Dios? ¿O estás hablando de tu carne, de tu esfuerzo, de tu buen deseo, de tu buena intención? Muchas veces estamos estropeándolo porque hablamos de nuestra carne. Una esposa espiritual hablará las palabras enseñadas del Espíritu. Lo mismo, esposa, ¿estás escuchando al Espíritu de Dios para que hables a tu esposo las palabras enseñadas por el Espíritu? Pero ¿qué es necedad? Necedad es no aceptar las cosas del Espíritu. Necedad, te lo dejo clarito, es no apartar tiempo para escuchar y aprender las palabras del Espíritu. Eso es necedad. Estoy ocupado, estoy afanado, tengo tanto que trabajar, tengo deudas que pagar y no tienes tiempo para escuchar al Espíritu, el que está en ti, el regalo que te dio la salvación. Él conoce todo lo de Dios. Él conoce las profundidades de Dios. Y tú no lo quieres escuchar. Tú no te quieres detener a permanecer y escuchar qué te dice, para que tú hables las palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino la del Espíritu. ¿Qué es necedad? Se lo dejo más claro. Necedad, anote estas definiciones. Necedad es ociosidad, negligencia para escuchar al Espíritu. Ahí está, estamos en el contexto de 1 Corintios 2. El hombre necio, el hombre natural, que considera las cosas del Espíritu como necedad. ¿Qué es necedad entonces? No escuchar. Necedad es ocioso para escuchar a Dios. ¿Quién es necio? Un hombre que no escucha a Dios. Un hombre ocioso, negligente, hombre o mujer. Iglesia, eso va a producir que la persona entonces
necia, natural, ¿qué es lo que habla? Vamos a escucharlo. Sintonice y vamos a escuchar al hombre natural, al hombre necio. ¿Qué habla el hombre necio? Habla común. ¿Qué habla? Problemas. ¿Qué habla? Caos. ¿Qué habla? Pesimismo. ¿Habla qué? Terrenal. Habla noticias. Habla y habla bastante, pero terrenal. No eres vivificado, no eres levantado por un hombre natural o una mujer natural. La necedad es lo que hace al hombre natural más consciente de lo que sucede en su entorno. Y esta semana he tenido la oportunidad de ministrar esto fuertemente. Las personas están más conscientes de su entorno, lo que sucede en su entorno, y empiezan a ser definidos por lo que observan en otros. Entonces, como eres ocioso para enfocarte en la preciosa persona que te habita, ¿qué es lo que sucede? Te vuelves observador, reflexivo y analista de tu entorno. Y sí, eres buen observador de tu entorno. Eres buen analista de tu entorno. Y tu entorno te llega a definir. Tu entorno te llega a marcar. Estás escuchando constantemente la emisora de lo común, de lo terrenal. Y eso eres. Eso hablas. Eso expresas, eso manifiestas. El entorno lo define. El hombre y la mujer natural dedican tiempo para meditar. No es que no meditan, ellos meditan. El natural medita. Medita. ¿En qué medita? ¿Medita en su entorno? ¿Meditan en lo que tiene apariencia de éxito? Quieren que ese éxito normal. Mucha gente está sufriendo por haber abrazado esa idea falsa de éxito, ese éxito normal. Y están atados, esclavizados. Iglesia, esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios no nos quiere esclavos de nada ni de nadie. Porque el espíritu de verdad, como lo vimos en semanas anteriores, es el espíritu de libertad. Verdadera libertad es que se nos dio el espíritu de verdad. Donde está el espíritu, allí hay libertad. ¿Qué es verdadera libertad? Es ser gobernados por el espíritu. Eso es verdadera libertad. Iglesia, este hombre y esta mujer no tienen prioridad para escuchar al espíritu, no aceptan las cosas del espíritu, pero a diferencia de ellos, el hombre y la mujer espiritual son observadores, son analistas reflexivos de Dios, de lo que Él está hablando, de lo que Él está diciendo. Puede haber muchas voces alrededor de ellos, pero ellos han hecho una diligencia por Dios, por su palabra. Ellos escuchan con sus oídos físicos, pero mucho más allá, ellos están escuchando los que el Espíritu de Dios les está hablando en todo momento. Si se suscita una situación familiar, por ejemplo, el hombre y la mujer espiritual no responden naturalmente. No, ellos se detienen primeramente a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu les habla en medio de aquello? El hombre espiritual se detiene ante una circunstancia, se detiene. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? ¿Qué dice Dios al respecto de esta circunstancia, al respecto de este problema, al respecto de esta calamidad, al respecto de lo que sea que sucede? El hombre espiritual no es definido por circunstancias, se conecta al Espíritu de Dios, escucha a Dios en su palabra. La mujer espiritual hará aquello. ¿Qué me dice el Espíritu en medio de esto?
El hombre y la mujer espiritual tienen una disposición continua a sintonizarse a Dios. Su palabra, sintonizarse a su palabra, saber lo que el Espíritu les muestra acerca del corazón profundo de Dios. Porque recuerde, el Espíritu está allí para revelarnos lo profundo de Dios. Tú ves un problema naturalmente allí, pero conéctate al Espíritu, porque Él está viendo lo profundo de Dios y cómo Dios se glorifica en esa realidad natural. ¿Qué es lo que hace falta para que en esa realidad natural veamos a Dios glorificado? ¿Qué es lo que hace falta para que en esa esclavitud financiera veamos a Dios glorificado? Hace falta un hombre o una mujer que se conecten al Espíritu. Y ese hombre verá a Dios. Eso es, yo quiero decirle, eso es la vida. Esa es la vida eterna. Tu concepto de vida eterna es un momento futuro en el cielo. Nada que ver con la vida que Dios nos revela en su palabra. Vida eterna es una realidad espiritual presente. Es tener acceso al Espíritu de Dios para que Él nos hable. Esa es la vida. ¿Qué es vida? Jesús, Juan 17, conocerte a ti. Ahora yo tengo la pregunta, ¿cómo conoces a Dios? ¿Tú puedes conocer a Dios? ¿Quién lo da a conocer? El Espíritu. Cuando el Espíritu te revela a Dios, entonces estás viviendo. Entonces la vida se manifiesta. Porque recuerda, el hombre y la mujer espiritual son enseñados por el Espíritu que escudriña lo de Dios. Y tercer aspecto, iglesia, de la operación del Espíritu. El primer aspecto es, solo el Espíritu escudriña lo de Dios. Segundo aspecto, es el Espíritu el que nos lleva a conocer a nosotros lo profundo de Dios. El que nos enseña, somos enseñados por Él. Ahora, prepárate para el tercero. El creyente espiritual tiene entonces el poder para evaluar todas las cosas. Qué poderoso es esto. Solo el creyente espiritual tiene el poder para hacer evaluaciones precisas, correctas, verdaderas. Son solo los espirituales los que tendrán el poder y la capacidad para evaluarlo todo. Porque ser enseñados por Dios es ser participantes de su Espíritu. Es participar de su mente sabia y profunda. Y la mente sabia de Dios tiene los criterios correctos. La mente sabia de Dios tiene las evaluaciones correctas acerca de todo en la vida. No hay nada, no hay ningún aspecto de la vida que Él mismo creó que Él no tenga los criterios y las evaluaciones. Él tiene. ¿Cómo participamos de esa evaluación? Recuerda, por el Espíritu que nos enseña. Y entonces vienen circunstancias alrededor. Y mira, aquí está. Y tú no eres medido por las circunstancias, tú mides a las circunstancias. Eso es lo que dice versículo 15 de 1 Corintios 2, donde estamos. En cambio, el que es espiritual, ¿está leyéndolo? Juzga todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué bendición del hombre y la mujer espiritual! El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. La Nueva Traducción Viviente lee así: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Ese es el poder que recibe el hombre espiritual. El hombre espiritual, la mujer que escucha al Espíritu, evalúan todas las cosas. Porque ¿quién ha conocido, dice el verso 16, la mente de Jehová para que le instruya? El mismo pasaje de Isaías 40.
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque puso una mente de Cristo en ti, una mente de Cristo en ti, una mente de Cristo en ti. No, 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 no. Es porque hay solo uno que tiene la mente de Cristo. Y ese es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu mora en nosotros para evaluar todas las cosas. La mujer y el hombre espiritual, ¿quiénes? Repito, no el que tiene más conocimiento teológico. No, no, ese no es espiritual. Satanás se sabe toda la Biblia, ¿sabía usted? Y no es espiritual. ¿Ya? ¿Cuáles son los espirituales? Los que han sido enseñados por Dios. Ellos tienen poder para evaluar todas las cosas. Y la evaluación que ellos hacen es una evaluación verdaderamente objetiva. ¡Wow! Todas las valoraciones son subjetivas, pero la del hombre espiritual es objetiva. Es conforme a la verdad. Esa evaluación de la mujer espiritual es centrada, porque es la evaluación de Dios. No sé si usted está viendo esto, que es tremendo, iglesia. Y es una ley. ¿Qué es una ley? El hombre espiritual evalúa al hombre natural, pero el hombre natural no podrá evaluar al hombre espiritual. Es una ley. El hombre espiritual evaluará al hombre natural, pero jamás el natural podrá evaluar al espiritual. El hombre que vive consciente del espíritu, el hombre que observa y mira fijamente hacia Dios, siendo enseñado por el espíritu, ese hombre es capacitado por Dios para discernir lo que pasa al interno de su casa, al interno de su matrimonio, al interno de su familia. Es capacitado. Solo el hombre espiritual está capacitado para discernir lo que pasa en su trabajo, para discernir lo que pasa en su negocio. Ese hombre espiritual tiene siempre los criterios de Dios para la obra del ministerio. La semana pasada me hicieron esta pregunta acerca de la idolatría de los católicos. ¿Y cómo somos prestos para calificar la idolatría de los católicos? ¿Qué es idolatría? Y lo dejo claro para que no se preste a tergiversación mis palabras. Veneración de santos, veneración de María como un camino al Padre, como un atajo, como lo explican, es idolatría. Pero aclaro esto: ¿cuán espirituales somos para evaluar nuestra propia idolatría? Yo digo una cosa, no sé si decirla, porque de repente vienen los que no entienden el espíritu y toman la externalidad. Pero yo sí creo que hay muchos allá afuera que han hecho a Cristo su Salvador y Señor. Y también creo que hay muchos idólatras dentro de la iglesia. Solo que son diferentes los ídolos. Yo veo a muchos hombres dentro de la iglesia afanados por el trabajo. Es idolatría. Yo veo a muchos hombres de la iglesia tratando mal a sus esposas. Son idólatras de ellos mismos, de su machismo. Pero eso sí, somos prontos para calificar la idolatría de otros. El hombre espiritual empieza evaluando su propia condición. El espiritual, ese hombre que se evalúa a sí mismo, no es evaluado por nadie más. No es evaluado por el natural.
porque solamente el hombre espiritual evalúa y juzga todas las cosas. Esta evaluación, este juicio es conforme la sabiduría y el conocimiento de Dios. Yo quiero mostrarle, vamos al libro de Hechos 10, quiero mostrarle qué pasa con un hombre espiritual. Pedro era un hombre espiritual movido por el Espíritu. En la riqueza de su profunda misericordia, Dios había determinado visitar con la salvación a un hombre extranjero, un centurión romano llamado Cornelio, y Dios quería visitar a su familia. Este hombre, dice la palabra, tenía el temor de Dios. Fíjate, este hombre no era parte del pueblo judío, no estaba en una iglesia, pero Dios había puesto temor en este hombre, un extranjero, un romano. Este hombre tenía temor del Dios de Israel y tenía un corazón generoso para el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios quería salvarlo y utilizar su vida como un canal para abrir la proclamación del evangelio entre los gentiles, entre los que no eran judíos. Porque Dios siempre utilizará para su obra hombres y mujeres espirituales para que sean los instrumentos que Él usará para traer a manifestación su salvación entre los hombres. Dios va a usar hombres y mujeres espirituales. Dios va a, los hogares bendecidos y exitosos serán los que sean dirigidos por hombres y mujeres espirituales. Las iglesias, las congregaciones vibrantes y radiantes serán aquellas que sean dirigidas por pastores espirituales. Las naciones que verán días de prosperidad y bendición serán aquellas que sean dirigidas por gobernantes espirituales. Es así de sencillo. Porque para su obra Dios necesita hombres y mujeres espirituales. Para llevar a cabo este plan, entonces Dios utiliza un hombre que se deja enseñar por el Espíritu. Ese es Pedro. Pedro no sabía quién era Cornelio. No sabía que este hombre 3 días atrás había enviado mensajeros en búsqueda de Pedro. Pedro no sabía que Cornelio había enviado 3 días atrás una comitiva a buscarlo a Pedro y a enviar por él, traerlo hacia donde estaba Cornelio en Cesarea. Pedro se encontraba en Jope, hospedado en la casa de un tal Simón, que nos dice la palabra que era un curtidor de cueros. Ahora miremos cuál es la prioridad de un hombre espiritual. Hechos 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino de esta comitiva que había enviado Cornelio, a quien Dios se le había aparecido y le había dicho: anda, envía y llama a Pedro, tráelo a Cesarea. Entonces, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad donde estaba Pedro, recuerde, Pedro no sabe nada de Cornelio, no sabe nada de su comitiva. Pedro sube a la azotea a orar como a la hora sexta. La hora sexta es las 12 del día, pleno mediodía. Pedro sube a la azotea y sube a orar. Tuvo hambre, deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, él está arriba en la azotea. El apartado tiempo para orar le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es un cambio repentino en sus emociones, es un asombro. Y vio, ¿qué es lo que ve Pedro? Ve una visión, el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Pedro tiene una visión allí. ¿Qué es lo que hace un hombre y una mujer espiritual? Ellos tienen una prioridad para orar. Repito esto: el hombre espiritual tiene prioridad para orar. Pedro sube a orar. Ahora la pregunta es: ¿qué es orar? Y yo espero que usted no se enoje después del becerro, el ídolo que le voy a mandar abajo a continuación.
Porque lo que usted conoce como oración, lo que muchos conocen como oración, no es verdadera oración. ¿Qué es orar? Orar es la respiración del Espíritu. ¿Qué es orar? Es el Espíritu respirando. La oración es la respiración, es la comunión con el Espíritu de Dios. La respiración física consiste de 2 ciclos o de 2 etapas, y eso es un ciclo de respiración: la inhalación y la exhalación. Inhalo, exhalo. ¿Cuántos tomaron la decisión, el análisis de respirar hace un minuto atrás? ¿Verdad que ninguno dijo, a ver, deténganse todos, pastor, espera un ratito, voy a respirar? ¿Quién hizo eso? Nadie, ¿no? Fue algo natural. Fue algo, lo hacemos sin pensar, lo hacemos sin decidir. Es algo propio. El cuerpo lo necesita y el cuerpo lo hace. La oración la hemos convertido en algo mecánico. Y es por eso que somos apáticos a la oración. Y es por eso, porque no conocemos qué es orar. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que si oración es lo que tú conoces como oración, los discípulos le habrían dicho a Jesús, Jesús, enséñanos a orar? ¿Tú crees? Hubieran terminado aburridos. Hubieran terminado indiferentes. Porque lo que tú conoces como oración te aburre. Porque lo que tú conoces como oración te estorba. Pero los discípulos querían la oración de Jesús. ¿Te das cuenta? Hay algo que no hemos descubierto de la oración, iglesia. Hay algo que no hemos descubierto de la oración. Y es por eso que estamos perdiendo el poder de la oración. La oración es la respiración del Espíritu. Es la comunión con el Espíritu de Dios. La oración no es algo que tú te fuerzas a hacer, que te autoimpones a hacer. Esos son algunos de los mitos acerca de la oración que debemos derribar. La oración no tiene que ver con una postura específica que adoptamos. Vamos a orar. Y eso es oración. No, eso no define la oración. Tampoco tiene que ver con cerrar tus ojos. Cerrar puede ayudar en ciertas ocasiones a no distraerse, pero cerrar los ojos no define lo que es oración. Tampoco la oración tiene que ver con repetir y repetir palabras. Es más, Jesús juzgó esa oración repetitiva. Yo al grupo de servidores he hecho el ejercicio. Vamos a orar y les he corregido. ¿Por qué repites mucho esa palabra? Muletillas. Porque no hemos descubierto la oración. Jesús dijo, no sean repetidores vanos. Mi hermano, la oración debe ser algo natural que fluye. Es una comunión de espíritu a espíritu. Y es deleitosa. Si la oración te produce sueño, dile al Señor, Señor, enséñame a orar. La oración tampoco es determinada por un tono de voz determinado. Vamos a orar. Señor. No. Eso no es oración. La oración punto de partida de la oración es la conciencia de unidad con el Espíritu de Dios. Esta semana vamos a empezar agosto, vamos a orar y ayunar martes, miércoles y jueves. En los horarios de la oración normales de cada semana. Martes 7 de la noche, miércoles 4 de la tarde y el jueves 7:15.
Pero iglesia, oración es creer que Dios es. Es hacer el espacio en la mente y en el corazón para creer y confesar su carácter, su nombre, confesar su palabra, confesar sus promesas. No tengo que hacer esfuerzo para orar. Señor, tú dices que eres y yo te creo. Tú eres una persona y estás tan cerca que no necesito ni siquiera levantar mi voz, porque estás en mí. Y podemos hablarte con confianza. El mundo se puede estar parando de cabezas, pero tú me hablas las profundidades de Dios y yo te doy gracias. No tengo que repetir vanas palabrerías. Lo que tengo que hacer es creer y confesar quién eres tú. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Este matrimonio puede estarme produciendo sufrimiento, pero tú eres Dios de este matrimonio. Estos hijos pueden estar en un patrón de rebeldía, pero yo creo que tú eres el Señor y que si yo me rindo a ti, tú tomas control de esto, Señor. ¿Qué he hecho? He orado. No grité. Creo no haber repetido algo, pero sí tomé conciencia de mi comunión con el Espíritu de Dios. ¿Qué es orar? Es una comunión con Él. Y entonces, prepárate. El Espíritu de verdad empieza a hablarnos con impulsos muy claros al corazón. Versículo 19, Hechos 10. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, ¿qué hizo Pedro? Subir, dedicar tiempo a orar, una prioridad de conectarse al Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? El Espíritu le dijo. ¿A quién habla el Espíritu? ¿A quién habla el Espíritu? Al espiritual. Al espiritual. Y ahí le dijo toda la indicación. Mira, 3 hombres te buscan. El Espíritu le está hablando paso a paso. 3 hombres te buscan. Levántate, desciende. No dudes en acompañarlos. Yo los he enviado. Y entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres. Pedro se fue a Cesarea. Y Dios allí inició el gran avivamiento que trajo la conversión masiva de gentiles, abriendo el paso a la predicación del evangelio más allá del pueblo judío. Fíjate lo que Dios hace con un hombre espiritual. El avivamiento es un hombre que se conecta al Espíritu de Dios. Ese es el avivamiento. Cuando escuchas al Espíritu, estás dispuesto a recibir su guía. Él te va a aconsejar en medio de cada situación. Él te va a mostrar sus planes, sus pasos, las indicaciones a seguir. Cuando tú haces la prioridad y la disciplina permanente de enfocar tu corazón en Él, cuando lo escuchas y lo obedeces, puedes estar seguro que Dios hará lo que Él tiene en su mente y Dios va a ser glorificado en esa situación. Porque todo lo que nos acercamos pidiendo en oración, creyendo, Él se encarga. Él solo quiere un hombre espiritual y una mujer espiritual. Porque somos dirigidos por el Espíritu de verdad. Ahora, después de esto, si no se enojó con lo anterior, hay más probabilidad que con lo que voy a decir, si se enoje. Pero yo quiero, antes de terminar este mensaje, mostrarle la aplicación práctica del Espíritu de verdad
que habita en nosotros y que conoce todo lo de Dios en el matrimonio. Es el deseo del corazón de Dios que tu matrimonio sea ese espacio donde Él se glorifica. ¿Acaso Dios te dio un esposo para sufrir? ¿O te dio una esposa o un matrimonio para que sea un tormento? No. Puede ese hombre ser un tormento, puede esa mujer ser un tormento, pero tú no vives en tormento. Hay mucha diferencia. Yo sé que Dios trata y nos hace responsables a cada individuo de lo que hacemos. Pero hoy Dios quiere darte una esperanza. Si en tu matrimonio tú estás experimentando tormento y sufrimiento, Dios te dice hoy, aunque el sufrimiento esté al lado tuyo, aunque tu sufrimiento se acuesta contigo, tú puedes vivir en la realidad del Espíritu de Dios. Quiero que vayamos, por favor, a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Yo quiero decirte, si tú sigues sufriendo y llevando tú mismo una carga pesada con tu cónyuge, es porque no has aprendido a ser dirigido por el Espíritu. Recuerden, estamos viendo la operación del Espíritu de verdad. ¿Cómo opera el Espíritu de verdad en el matrimonio? Sabemos que el Espíritu nos hace conocer lo que Él nos ha dado gratuitamente. Él compró y te ha dado gratuitamente su paz para que la disfrutes, independientemente del comportamiento de ese cónyuge. No importa el comportamiento de ese cónyuge. Digo, sí importa, él va a tener que darle cuentas a Dios un día. Pero tu paz no la define él. Tu paz no la define ella. Tu paz la define el Espíritu que te habita. Mira esto de aquí, vamos a verlo. Veamos lo que produce el Espíritu de Dios en un hombre y una mujer que son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, turno primero para las mujeres, ¿ok? Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Hagamos una pausa allí. Mis hermanos amados, la sujeción no es forzosa. Ay, tengo que sujetarme. Tengo que someterme. No. Tú no produces el fruto de sujeción. Es el Espíritu. La mujer espiritual se va a someter. La mujer espiritual se va a sujetar. Si tú estás luchando con la sujeción, tu problema no es que no te sujetas a las. El problema es que no eres una mujer espiritual. Con todo el amor te lo digo. Ese es el problema. La sujeción es, anótelo, es un espíritu. Wow. La sujeción es un espíritu. La sujeción es el fruto en una mujer espiritual. Esa mujer que va a la presencia de Dios para ser sanada. Es esa mujer que va a la presencia de Dios para ser restaurada. Pero sobre todas las cosas es aquella que hace a Dios su tesoro. Aquella que se disciplina en mirar la ternura de su Señor, de su Salvador. Wow. ¿Sabes por qué se te hace difícil sujetarte? Porque lo sigues viendo a Él y no ves a tu Señor y Salvador, que es tierno, que te restaura, que te sana. Mujer, ese es el problema de la falta de sujeción. Una mujer que mira su entorno y mira a ese áspero, a ese amargo,
y no miras al que es tierno, Salvador y Señor. Cuando tú lo miras, el fruto es: Señor, yo me rindo a ti, yo me sujeto a ti. Esa mujer espiritual se disciplina en poner su mirada no en la necedad o en la terquedad de su marido, sino que esa mujer solamente pone su gozo en la ternura y en la seguridad de su Salvador. Entonces, cuando esa mujer espiritual es maravillada por Dios, algo milagroso sucede. Su conducta se vuelve un reflejo de pureza y de honra. ¿Qué gana a un marido rebelde a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a ganar a un marido desobediente, necio, terco a la palabra de Dios? La conducta de una mujer que es resultado de su sujeción a su marido. Continúa diciendo el verso 1: de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa. Mujer, ¿tú cambias a tu marido con palabra alguna? No cambias con palabra alguna. Lo cambias con una conducta pura y respetuosa. Qué altos son los caminos de Dios y qué tan diferentes, ¿no? Totalmente contrario al feminismo que te enseña el mundo. Revélate, devuélvele lo que te hizo. No, lo que gana un desobediente, a un terco, a un necio como ese, es tu conducta casta, pura y respetuosa. Wow, esto es poderoso. Mire, yo quiero aclarar esto aquí. El marido rebelde y desobediente a la palabra es incapacitado de observar las palabras de su esposa. ¿Por qué? Muy amada hermana, si tu marido no está meditando la palabra de Dios, no estés muy segura que va a meditar tus palabras. No, él sabe la palabra, pero es desobediente a la palabra, y tú quieres que obedezca a tu palabra. No funciona así. Yo quiero decirte que hay algo mucho más poderoso que tus palabras: tu conducta casta y respetuosa. ¿Qué es una conducta casta? Es la de una mujer que no es sensual, una mujer que no es irritante, una mujer que no es pendenciera, sino que es una mujer que refleja que tiene un amo y Señor, que es Jesús, el cual te tiene, mujer, llena y satisfecha. Porque ningún marido te va a llenar y te va a satisfacer. La mujer de conducta casta y respetuosa es aquella que vive refugiada en Jesús. ¿Y sabes quién es Jesús? Yo te digo quién es Jesús. Jesús es el que se sujeta gozosamente al Padre. Incluso cuando la voluntad del Padre fue entregarlo en sufrimiento por amor a nosotros, Jesús se sujetó gozosamente al Padre. Mujeres, en algún momento ustedes se equivocaron, han cometido errores, pero yo quiero decirte, Jesús no cometió ningún error y Jesús se sujetó. Él sí tenía autoridad para decir: yo soy Dios y no necesito ir a la cruz. Pero Él, que fue puro, Él que fue honroso al Padre, dijo: me sujeto. Y ahora nosotros que nos hemos equivocado y fallado, con mucha mayor razón nos sujetamos. Qué poderoso es esto.
Jesús se deleita gozosamente en el Padre. Jesús se goza en el Padre. Y si tú, amada hermana, te deleitas en Él, el Espíritu de Él te capacita para vivir en una sumisión gozosa que se manifiesta en acciones que reflejan pureza de corazón y honra hacia tu esposo. Continúa el Espíritu diciéndole a la mujer espiritual. Esto no es para la mujer natural, esto es para la mujer espiritual. La mujer que quiere escuchar al Espíritu. Verso 3, que su adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. ¿Qué es una mujer sensual? Aquí está la definición. Una mujer sensual es la que busca adornarse externamente, descuidando el adorno interno, el Espíritu de Cristo en ella. No está mal el adorno externo. No caemos en ese fariseísmo y legalismo. No, la mujer no tiene que usar aretes, no puede maquillarse, solo falda. No. No me vengas con fariseísmo y legalismo, porque eso no es el espíritu de la palabra. Sensualidad es una mujer que se enfoca más en lo externo que en lo interno. Ok, te dedicas a cuidar la belleza externa. La pregunta es, ¿cuánto más te dedicas a la belleza del corazón? A un espíritu tierno, a un espíritu de paz, un espíritu apacible. Dice el verso 4, sino que su adorno sea ¿cuál? El yo interno. ¿Sabes en el original cómo se lee esto? La persona oculta en el corazón. ¡Wow! ¿Cuál es la persona oculta en el corazón? El Espíritu de Cristo. No se trata de que tú tienes que ser tierna, apacible. No, el Espíritu, la persona oculta en el corazón, el Espíritu es el que lo hace. ¿Cuál es ese adorno? Dice, es el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Qué es lo que conquista a un rebelde, a un terco y a un necio de la palabra? Un espíritu tierno y sereno. Ahora, ¿es esto espíritu? No, es el Espíritu de Cristo. Que tú lo tienes, que yo lo tengo. Es de dejar fluir al Espíritu de Dios. Una mujer que concentra su corazón no en lo duro de su marido, sino en lo precioso de su Salvador, es una mujer gobernada por el Espíritu tierno y sereno, que es el Espíritu de Dios. Lo cual es precioso, dice, delante de Dios. Esto es precioso. Para Dios tiene más valor que tú trabajes en el adorno interno, que tú te dediques a hablar. Para Dios es precioso que una mujer trabaje en el adorno interno más que cualquier otra cosa. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres. Las santas mujeres se adornaban ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Wow. Estando sujetas a sus maridos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer natural y una espiritual? La natural espera que las circunstancias cambien. Ok, pastor, yo voy a sujetarme si él cambia. Esa es la natural. La mujer espiritual solamente espera en Dios. La mujer natural espera que todo cambie, que su marido cambie. La mujer espiritual no le importa si su marido cambia o no. Al final entiende, mi esperanza está en Dios. Él me defiende, Él me vindica. Yo voy a hacer lo que Él y su espíritu por su operación hacen en mí. Ese es el trabajo. Como mujer voy a concentrarme en lo que el Espíritu me dice que haga. Yo voy a amarle y yo voy a tener una conducta casta y respetuosa, no forzándome, sino dejando fluir al Espíritu de Dios en mí. Y entonces Dios dice, ahí tengo el espacio para cambiar ese necio. Ahí tengo el espacio para cambiar ese rebelde a la palabra. Wow. Mujeres, este es un principio de poder tremendo. Hermanas, damas, porque yo le pregunto,
¿Cuál fue el espíritu de Abigail que tuvo un marido necio como Nabal? El espíritu tierno y sereno. Abigail tenía un marido insoportable. Es más, su nombre significaba necio. Pero ella no era gobernada por ese Nabal. Porque la mujer que se deja gobernar por la necedad de su marido termina siendo necia. Pero Abigail era gobernada por el espíritu tierno y apacible de Jehová, de los ejércitos, que se encargó de vindicarla. Qué tremendo. ¿Cuál fue el espíritu que habitaba en Ruth? Ok, ustedes dirán, pero Ruth no la pasó tan mal. Bueno, perdió a su esposo. Ahora, yo le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuál fue el espíritu en Esther? Que tenía un marido impío como Asuero. ¿Cuál fue el espíritu? El espíritu de Dios, tierno y apacible. Y Esther, con ese espíritu, hizo el terreno para que Dios mostrara su salvación al pueblo. Tú no te das cuenta todavía el poder del espíritu tierno y sereno. Fue el espíritu de Dios. Verso 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Sara lo llamó Señor, aun cuando su esposo la embarró varias veces. El Espíritu de Cristo nos lleva a sujetarnos, no porque el marido sea 100%, sino porque es el Espíritu de Dios. Y Sara lo llamó Señor. Y ustedes, creo que están hablando de ustedes, mujeres, ustedes han llegado a ser hijas de Sara. Hijas de Sara. Si hacen el bien y no están amedrentadas por ningún temor. ¿Cómo obedeció Sara a Abraham? Ella honró a Abraham, lo llamó Señor. Esto es, ella reconoció que Dios estaba en control absoluto como el Señor de su esposo. Cuando tú honras a tu esposo rebelde, tú estás declarando que Dios está en el control absoluto de aquel marido desobediente. No hay muchos amenes en esta parte. La mujer espiritual no se sujeta por miedo al marido en lo absoluto. Muchas mujeres están con miedo del marido. No, la mujer que ha hecho a Dios su refugio no le tiene miedo al marido en lo absoluto. Aun cuando ese hombre amenace. Ojo, voy a hacer un paréntesis. No estoy diciendo que usted tiene que tolerar violencia. Porque cuando no conocemos el espíritu de la enseñanza, el pastor está a favor del machismo, el pastor está a favor de la violencia. No. La violencia tiene que ser cortada. Si usted está experimentando violencia en su hogar, tiene que separarse. No divorciarse, separarse. Hasta que ese hombre, Dios trate con él. Estamos hablando, no en casos de violencia. Eso es otra cosa ya. Pero yo quiero decirte, la mujer espiritual no se sujeta por miedo al marido en lo absoluto. La mujer espiritual no es presa de ningún miedo. Más bien, es una mujer cuya seguridad es solo Dios. Y por eso ella puede honrar a su esposo. La mujer insegura no puede honrarlo. La mujer segura lo honra porque sabe que no pierde nada. Tremendo esto. Yo no honro a mi esposo porque no se lo merece, pastor. En realidad no es así. La mujer que dice eso es porque es una mujer insegura, llena de miedo. La mujer segura en Dios fluye en el Espíritu de Dios, honra y pureza de corazón. Turno para el esposo. Verso 7. ¿Cómo opera el Espíritu de Dios en el esposo? Y ustedes, maridos, igualmente. Porque muchos van a decir, pastor, para nosotros 6 versículos, pero para el marido solo 1. No, lea conmigo, esposo. Igualmente.
igualmente. Es decir, bis. Lo mismo. ¿A quién te sujetas tú, marido? Es a Cristo. Es al Señor. Tú no esperes esto de tu esposa y tú no sujetarte al Señor. Si el caso es tuyo, que estás luchando en tu matrimonio, esposo, de la misma manera, el hombre espiritual tiene prioridad en escuchar al Espíritu de Dios. El hombre espiritual se dedica a escuchar al Espíritu de Dios. El hombre espiritual no es controlador, no es manipulador. El hombre espiritual primero escucha al Espíritu de Dios, porque de esos hombres controladores y manipuladores hay muchos. Cuidado con eso, hombre. Ese no es el Espíritu de Cristo. Un hombre que conoce a Dios como Señor de todo, un hombre que se sujeta al señorío de Cristo, va a gobernar bien su matrimonio, su familia, su trabajo para Dios. Un hombre que no se somete a Dios jamás podrá gobernar ninguno de sus asuntos. Entonces, tú menosprecias a tu esposa y quieres tener paz financiera. Yo te adelanto, nunca tendrás paz financiera hasta que tú no trates a tu esposa igual manera. Esposo, escúchame. Tus oraciones son estorbadas. Tus oraciones no son escuchadas cuando tú no tratas a ella con la misma honra. ¿Sabes qué? Dios permite espíritus que estorben tus oraciones. Y hay muchos hombres que se preguntan: ¿yo por qué no arribo? ¿Y yo por qué no tengo lo que quiero? Es porque no eres un hombre espiritual. Porque no te has sujetado a Cristo, hombre. Tienes ídolos en tu corazón, tienes tesoros en tu corazón aparte de Dios, y no vas a ver la bendición. Por eso solo el hombre que se somete va a gobernar. Hombres, dice, maridos, convivan de manera comprensiva. ¿Cuál es el consejo que añade al consejo que ya se ha dado? ¿Cuál es el consejo que añade a los maridos? Esposos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. ¿Qué es esto? Es convivir con conocimiento, sabiamente. El gran problema de un hombre es que no comprende. Es que no sabe convivir comprendiendo. No saben convivir de manera comprensiva. ¿Sabe por qué? Porque no se dejan enseñar por el Espíritu de Dios. Es un hombre que se lo cree, que sabe todo. Es un hombre que es autosuficiente. Es un hombre independiente. ¿Y sabes qué? Dios va a permitir tropiezo tras tropiezo, caída tras caída, hasta que entiendas a comprender. ¿Cómo comprende un hombre? Por el Espíritu de Dios. Va a comprender. No saben ellos. El hombre natural es necio, pero el hombre espiritual comprende que su éxito es ser sensible al Espíritu de Cristo, que cuida tiernamente de su iglesia. Efesios 5:25, yo se lo leo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Hombre, es importante que sepas que tú no tienes ese poder para amar de esa manera a tu esposa. Repito el punto inicial de este mensaje. Hombre, tú no puedes amar como Cristo amó, y tú no puedes entregarte por tu esposa tal como Cristo se entregó por nosotros. Solamente si te depositas en comunión profunda a escuchar el corazón profundo de Dios a través del Espíritu que se te dio, solo entonces podrás entregarte por tu esposa tal como Cristo se entregó por su iglesia. Es el Espíritu de Dios en ti que tiene el poder para convertirte en un sacrificio vivo para tu esposa. Colosenses 3:19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. La palabra áspero es la palabra amargos. Hombre, ¿por qué eres áspero?
porque eres amargo. Eso es pecado. El Espíritu de Dios es tierno. Cuando tienes comunión con esa ternura, vas a tratar con ternura a tu esposa. Cuando tienes comunión con el dulce Espíritu de Dios, toda amargura es eliminada y tratas a tu esposa con dulzura. Hombre, no seas necio. Oye al Espíritu de Dios que Él puso en ti, el cual tiene la sabiduría y conocimiento de lo alto para que seas prosperado en tu matrimonio. Continúa Pedro. Convivan con ellas como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, coheredera, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Ahora, vivir de manera comprensiva con la esposa como vaso frágil es importante definirlo, porque muchos asocian este término para hablar de lo débiles que son las mujeres. Vasos frágiles. No, mi querido hermano, la mujer no es débil. La mujer es muy fuerte. La mujer es muy fuerte. La mujer no es débil. Y hay que saber entender a qué se refiere vaso más frágil. Vaso frágil hace referencia al alto valor que tiene la mujer que es tu esposa. ¿Sabías que la mujer que Dios te dio tiene un alto valor? Si tú te vuelves un hombre sensible al Espíritu de Dios, Él hará posible que tú como hombre te des cuenta que tu esposa tiene un valor incalculable, tal como los vasos frágiles en la antigüedad los tenían. No se trata de debilidad. El vaso frágil era un vaso de alto costo. Te está diciendo, tu esposa tiene un valor eterno. Y hay donde le desprecies. El juicio de Dios, las oraciones son estorbadas. Puedes orar lo que quieras, el cielo será un hierro contra ti. Por eso el llamado de Dios en esta mañana es: iglesia, volvámonos, hombres y mujeres espirituales. He dado con esta última sección un ejemplo práctico de qué es ser gobernados por el Espíritu. Nos ponemos en pie, por favor. Padre Celestial, no es una oración más. Vamos a conectarnos, iglesia, al Espíritu de Dios. Yo quiero ser un hombre espiritual. No es mi fuerza, no es mi sagacidad, no es mi prudencia, es por tu Espíritu. Hoy tomo la gracia para volverme una persona espiritual, una que escucha al Espíritu de Dios. Señor, no tengo excusas. No tengo argumentos ni justificación. Hoy me humillo para ser un vaso de tu Espíritu. Ya pusiste tu Espíritu. No te pido tu Espíritu. Te agradezco tu Espíritu. Te agradezco esa presencia que has puesto en mí. Ahora, solo Él escudriña lo de Dios. Solo Él conoce lo profundo de Dios. Ahora yo me rindo a ese Espíritu para ser enseñado, para ser guiado, para ser dirigido. Señor, hoy me rindo. Yo no puedo. Yo soy incapaz. Yo soy inútil. Pero pusiste tu Espíritu en mí para que por el poder de tu Espíritu yo pueda vencer. Aquí estoy. Todo orgullo y toda jactancia
la entrego. Toda autosuficiencia. Pensé que la vida cristiana era mejoramiento. Pensé que la vida cristiana era resolver. No, Señor. Se trata de la vida de otro. Se trata del poder de otro. Tu espíritu viviendo en mí. Yo solo me dispongo como un vaso en Cristo Jesús. Ahora declaro sobre ti, iglesia del Señor, declaro su palabra que Él dio en Jeremías 31. Aquí vienen días, y este es el día, dice el Señor, cuando hice un pacto con Israel, mi pueblo, Judá, un nuevo pacto. No el pacto anterior que hice con sus padres cuando los tomé y los saqué de Egipto, el cual rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que en Cristo he sellado contigo. Recíbelo, por favor, recíbelo. Recíbelo. Este es el pacto que Él hizo con nosotros. Puse mi ley en tu corazón y sobre tu corazón escribí mis palabras. ¿Cuál es esa escritura? Es el Espíritu de Dios enseñándote lo de Dios. Yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque por el Espíritu Santo que he puesto me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Gracias por tu promesa, Señor. Declaro, este es un pueblo en cuyo corazón está tu ley, en cuyo corazón está el Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Lo recibes, iglesia amada? Mientras sube mi hermano Luis, yo le digo a usted una cosa. No es el trabajo del pastor enseñarle paso a paso lo que usted tiene que hacer. Es el trabajo del pastor mostrarle que usted tiene el Espíritu de Dios, y ese Espíritu, cuando usted se humilla, lo guía a toda decisión, a toda verdad. Es el Espíritu de verdad que Él puso en nosotros. Amén.